Vamos a ver ahora qué estructura tiene un balance. Todo balance va a tener fundamentalmente dos columnas. La primera, una columna con el activo y después una segunda columna en donde vamos a diferenciar, por un lado, el patrimonio neto y por otro lado, el pasivo. El activo se divide a su vez en dos subgrandes apartados, activo no corriente y activo corriente, y el pasivo igualito. Se divide en pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Qué es eso de activo no corriente y activo corriente? El activo no corriente son aquellos bienes o derechos que están en la empresa durante un periodo superior a un año. Y el activo corriente es cualquier bien o derecho que está en la empresa durante un año o menos, es decir, cualquier activo que se necesita y que esté vinculado con el proceso productivo o el ciclo de explotación empresarial. El pasivo se divide además en no corriente y corriente, igual que el activo. ¿Qué quiere decir que yo tenga un pasivo no corriente? Pues que tengo una obligación que tengo que devolver en el largo plazo. ¿Y qué significa largo plazo? Pues un periodo superior a un año. Y por otro lado tengo el pasivo corriente, que es una obligación que yo tengo que devolver en el corto plazo. ¿Y qué es el corto plazo? 12 meses o menos de 12 meses. Es decir, voy a tomar de referencia un año o menos, corto plazo, más de un año, largo plazo. Por otro lado, junto con el activo, tengo que hablar de otra gran masa patrimonial, que es el patrimonio neto. Y dentro del patrimonio neto vamos ahora a analizar lo que hay, al igual que vamos a analizar qué hay dentro de cada una de estas partidas, del activo no corriente, del activo corriente y del pasivo no corriente y corriente. Hay que tener en cuenta una cosa, que el activo, la suma del apartado A y B, me va a dar el total activo. Y la suma de patrimonio neto, que es el apartado C, y pasivo, que es el apartado D, que sería la suma de D1 y D2, y C, la suma de C1, C2, C3, esto que está aquí abajo, tiene que dar lo mismo, es decir, que si aquí me da 100, aquí me tiene que dar 100. Si aquí me da 125, aquí me tiene que dar 125. Si no, es que el ejercicio lo habré hecho mal. La estructura del balance la vemos aquí simplificadamente y recalco aquí tres palabras, porque a veces cuando hacemos un balance simplificadito, simplemente en activo corriente no pongo la B1, la B2, la B3, la B4 y la B5, porque esto ya es muy ampliado. Simplemente pondría dentro del activo corriente tres subapartados: existencias, realizable y disponible, ¿vale? Existencias es la mercancía, la materia prima que yo necesito pues para producir lo que vendo en mi día a día. Realizable es el derecho que yo tengo de cobro frente a mis clientes y disponible es el dinero que yo tengo en banco o en cajas. Vamos a estudiar con un poco más de detalle la estructura de un balance, que la tenemos en el apartado 11. Dentro del activo vamos a hablar primero del activo no corriente, que recalcamos que era cualquier cosa que yo tenga en mi empresa y que va a estar en mi empresa durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, inmovilizado intangible. Dentro del inmovilizado intangible tendría la propiedad industrial o una patente, el derecho de traspaso de un negocio o una aplicación informática, es decir, un programa de ordenador. Es algo intangible porque está instalado en el ordenador y no se puede tocar, pero me da utilidad, ¿vale? Después tendría el inmovilizado material. Dentro del inmovilizado material incluiría un terreno, una construcción, una maquinaria, cualquier mobiliario que yo tenga de oficina en mi empresa, equipos para procesos de información, un ordenador, elementos de transporte, un coche, un camión, una furgoneta de reparto, por ejemplo. Por otro lado, tengo las inversiones inmobiliarias, que pueden ser terrenos o construcciones. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, tengo un terreno que lo compré pues para revender, o tengo un local que compré con fines especulativos, y eso sería una inversión inmobiliaria. Y por otro lado tengo el inmovilizado financiero. ¿Qué es un inmovilizado financiero? Puede ser dos cosas: una inversión financiera a largo plazo, véase una acción, o un préstamo concedido a largo plazo. Yo le dejé dinero a alguien y tengo derecho a que me devuelvan ese dinero. Por tanto, los bienes y derechos van aquí. Bienes y derechos que yo tengo y que durante más de un año pues van a estar ahí
¿vale? Vemos aquí que yo pongo entre paréntesis y en rojo amortización acumulada, tanto del inmovilizado intangible como del inmovilizado material como de las inversiones inmobiliarias. Y va entre paréntesis porque la amortización va restando. En cualquier ejercicio, si me dan datos y me hablan de la amortización y tengo que montar un balance, el término de amortización, que es la depreciación que sufre cualquier bien, iría con un signo negativo, ¿vale? Una cosita. Los elementos del inmovilizado material se amortizan prácticamente todos, excepto los terrenos, porque el terreno no pierde valor o no se deteriora con el paso del tiempo, ¿vale? Pasamos a analizar el activo corriente. El activo corriente, refrescamos, era cualquier cosa que tenía mi empresa, cualquier cosa, es decir, un bien o un derecho, que me sirve para realizar mi día a día. Está vinculada con el ciclo de explotación de mi negocio. Por un lado tenemos el activo no corriente mantenido para la venta. Eso quiere decir que yo tengo en mi empresa un bien que lo estaba utilizando de forma corriente en mi empresa, pero que he decidido apartarlo para venderlo, ¿vale? Después tenemos las existencias, que constan de mercancías, compro un producto para revenderlo, materias primas, compro pues cualquier producto para procesarlo y venderlo transformado. Podemos tener productos en curso y productos terminados. En el apartado B3 tenemos derechos sobre deudas comerciales, que es lo que se llama realizable, es decir, lo que a mí, el cliente, me debe de pagar. Tengo un derecho de cobro de mi cliente. Y aquí dentro de este apartado irían los clientes, efectos comerciales a cobrar, que es esto de efectos comerciales a cobrar me está indicando de que formalicé la operación a través de una letra de cambio. Deudores, que lo usamos como término similar a cliente en vuestro nivel. Tenemos Hacienda Pública deudor, es decir, que a mí Hacienda me tiene que devolver algún dinero, y Seguridad Social deudor, es decir, que tengo derecho de cobro por parte de la Seguridad Social. La Seguridad Social me debe algo de dinero. Después tenemos inversiones financieras temporales, que pueden ser valores de renta fija y valores de renta variable, véase una acción, ¿vale? Y préstamos y créditos concedidos a corto plazo, es decir, que le dejé dinero a alguien y tengo derecho de cobro de ese algo que yo dejé y lo voy a cobrar pronto, en 12 meses o menos. Y por último tengo en el apartado B5 disponible o dinero en efectivo y otros líquidos, que es dinero en el banco y dinero en caja, ¿vale? Tesorería, lo que utilizo, el dinero que tengo en metálico y el dinero que está en el banco. La suma del activo no corriente y del activo corriente suma todo el activo total. Primero se pone lo que va a estar más tiempo en la empresa, lo no corriente, y luego lo que circula de forma diaria, que sería el activo corriente. Por otro lado tenemos el patrimonio neto de la empresa. El patrimonio neto de la empresa consta fundamentalmente de 3 apartados. El capital social, que es lo que los socios aportan, la aportación inicial cuando montamos la empresa. Tenemos las reservas, que es el dinero que hemos reservado por no repartir beneficios en algún ejercicio económico. Hay reservas obligadas por ley, serían la reserva legal. Hay reservas estatutarias. Los estatutos son unos documentos que se hacen al montar una sociedad y nosotros como socios podemos decir que todos los años vamos a reservar una determinada cantidad de lo que ganemos por si tenemos algún imprevisto. Y después hay reservas voluntarias que, si los socios lo consideran, pues las van ahorrando de los beneficios obtenidos cada mes. Y en el apartado C3 tendríamos el resultado del ejercicio, que puede ser una pérdida o puede ser una ganancia. El pasivo. El pasivo está formado, como el activo, por 2 grandes subapartados, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente es dinero que yo le tengo que pagar a alguien, es decir, tengo una obligación de pago frente a alguien, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Le debo dinero, pues por ejemplo, al banco dentro de 5 años. Sería un pasivo no corriente. Primero pongo las deudas que tienen un plazo de vencimiento largo y después pongo las deudas que tienen un plazo de vencimiento corto. Corto
se entiende como 12 meses o menos y largo más de 12 meses. Dentro del pasivo corriente hablo de proveedor, que recuerdo que era aquella persona que me suministraba material que necesito para realizar mi proceso productivo. Tengo los acreedores, que son aquellas personas que me suministraron un bien o servicio no relacionado con mi proceso productivo y que tengo la obligación de pago. Hacienda pública acreedora, pues aquí tendría que poner algún impuesto que yo le tengo que pagar a Hacienda. Yo le tengo una obligación de pago. Seguridad social acreedora. Yo tengo una obligación de pago con la seguridad social, pues la pongo aquí. Préstamo a corto plazo, pues yo le tengo que devolver al banco dentro de 5 meses 500 euros, pues aquí iría en pasivo corriente. Remuneraciones pendientes de pago, pues cualquier pago que le deba de hacer a cualquier persona que no me especifiquen durante un periodo corto de tiempo. Si me hablan de proveedores y acreedores y no me especifican si es largo o corto, se supone o vamos a presuponer que es corto plazo, ¿vale? Si me quieren indicar que una deuda es de larga duración, seguramente ya me lo van a especificar. Una deuda con un vencimiento superior a tantos meses, ¿vale? La suma de patrimonio neto y pasivo tiene que dar lo mismo que la suma del total del activo. Recordamos que si aquí me daba 1000, aquí me da 1000. Si aquí me da 200, aquí me da 200. La suma de estas dos, ¿vale? La suma de estas dos tiene que ser la suma de esta columna.